Muchas personas saben de Cristo alrededor del mundo, pero una cosa es saber de Él y otra cosa es ser justificado por Él. ¿Qué significa ser justificado y cuáles son las implicaciones y las bendiciones de esto? Es el tema de hoy en el programa de Verdad en Amor. Mi nombre es Aaron Vance y me alegra que estés aquí con nosotros el día de hoy. Pues antes de continuar con el estudio, te invito a que te suscribas al canal, que compartas el video con otras personas, deja ahí tu comentario y tus preguntas y estamos para ayudarles. Pues en el texto de hoy vamos a estar considerando Romanos capítulo 5 y vamos a ver que nosotros podemos ser justificados por la fe. Pues solo hay dos grupos de personas en todo el mundo. Están los pecadores y están los perdonados. Para pertenecer al grupo de los pecadores no tienes que hacer nada más, porque todos por naturaleza somos pecaminosos, somos pecadores. Pero para pertenecer al otro grupo de los perdonados tenemos que conocer a Cristo para ser justificados. Y vamos a ver qué significa esa palabra. Todo tiene que ver con lo que pensamos, lo que creemos acerca de Jesucristo, cómo vivimos en relación con Él. Pues el libro de Romanos es una obra maestra sobre lo que llamamos el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. El capítulo 1 y 2 y 3 explica que todos somos pecadores, no hay excepción. Capítulo 1 resalta la gran creación y todos quedamos ahí ante Dios sin excusa porque la creación da evidencia, testimonio que hay un creador. Capítulo 2 habla de nuestra conciencia, de que nos da testimonio el corazón, la conciencia de que hay un Dios y que nosotros hemos desobedecido sus leyes. Capítulo 3 dice, no hay diferencia entre un grupo y otro, todos somos pecadores. El capítulo 4 dice que es por la gracia de Dios que podemos ser salvos y comienza a presentarnos esta idea que nos lleva a lo que es hoy el contexto en Romanos capítulo 5. Pues vamos a estar viendo Romanos 5 desde el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por injusto, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hacemos o hemos recibido ahora la reconciliación. Pues tantos beneficios. Hoy aquí vamos a ver 6 beneficios de estar en esa paz con Dios, de ser reconciliados para con Dios por medio de Cristo. La primera bendición es, en el versículo 1, tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo de caos. Todo el mundo está en conflicto, los unos peleando con los otros, nación contra nación, familias ahí, violencia, riñas entre diferentes pandillas, diferentes grupos de la sociedad. Y no tenemos paz en el mundo, no tenemos paz en nuestras comunidades, en nuestros hogares y mucho menos en nosotros mismos. Y no tenemos paz para con Dios tampoco. Anhelamos esa paz interior y la paz con otras personas. Y a veces esa paz parece algo inalcanzable. Parece que nunca podremos realmente conocer, pero nunca tendremos la paz de Dios en nosotros hasta tener paz con Dios. Nunca tendremos paz con otras personas hasta conocer la paz con Dios.
¿Qué vemos aquí en este texto? Esa paz viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos esa paz, anhelamos tener paz con nosotros mismos, con otros, pero tenemos que comenzar con Dios. Dios es el autor de la paz completa y perfecta y solamente Él nos puede dar, Él es capaz de calmar a nuestras tormentas, nos puede dar esa paz. Nunca tendremos la paz de Dios hasta tener paz con Él. Yo quiero vivir en paz. Este mundo está lleno de caos, pero esa paz es accesible solamente en Cristo. Solo Jesús pudo hacer posible que tengamos paz con Dios, pero para lograr esa paz que necesitamos, debemos reconocer nuestra posición natural ante Dios. Este texto lo dice. De hecho, hay varias descripciones de cómo somos humanamente. El hombre natural es débil. ¿Qué quiere decir eso? El versículo 6 lo dice, que somos débiles, cuando aún éramos débiles. Yo no puedo salvarme a mí mismo y tú tampoco. Yo no tengo las fuerzas para salvarme. Pero también dice que éramos impíos. Impíos, ¿qué quiere decir? Sin Dios, sin características divinas. Nosotros no somos santos ni piadosos, así como Dios. Y dice que somos pecadores. Cada uno hemos pecado y que somos enemigos de Dios. Ese es el estado natural de cada ser humano. Somos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. El problema es que no queremos pensar en eso. No queremos pensar que estamos mal, que quisiéramos más bien pensar que vamos bien, que somos mejores que los demás, pero la Biblia dice que para tener paz de Dios y la paz con Dios debemos reconocer nuestro estado actual. Debo reconocer nuestra posición actual ante Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera una persona que nunca haya pecado, solamente el Señor mismo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituida o destituidos quiere decir que no alcanzamos la meta. Es como tener una flecha, una saeta y lanzarla para que llegue a otro país. No va a llegar a otro país. ¿Por qué? Porque estamos lejos. Y hay una ley en contra de esa saeta, esa flecha, es la ley de la gravedad. Así nosotros nos lanzamos en nuestras propias fuerzas, pero nunca podemos llegar a la gloria de Dios porque somos pecadores. Para tener paz con Dios, debo reconocer mi posición actual. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús habla esto a los religiosos. Ellos no querían escuchar esto, pero era necesario reconocer que por naturaleza somos pecadores. En nuestro estado actual no tenemos paz con Dios, pero también debemos reconocer que hay una penalidad por los pecados. Romanos 5:12, el mismo capítulo que estamos viendo hoy, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay consecuencias por haber pecado, y todos nosotros hemos pecado, y hay consecuencias encima de nosotros por el pecado que hemos cometido. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 21:8 hace una lista de personas que van a sufrir un castigo eterno por su pecado. Es una lista aterrador. ¿Por qué? Porque nos encontramos ahí. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces debo reconocer mi posición actual ante Dios. Yo soy un débil, un impío, un pecador, un enemigo de Dios. Debo reconocer que hay consecuencias por mi pecado y debo reconocer también lo que Jesús hizo por mí. Ahí puedo ver las buenas nuevas. Hasta reconocer las malas noticias, las malas nuevas, no existen las buenas nuevas. Si alguien te dijera,
mira, toma este medicamento, te va a ayudar a vivir, a superar esa enfermedad que tú tienes. Tú no vas a querer creer a esa persona, tú vas a decir, me siento bien. Pero si estás en el médico te muestra las pruebas y dices, esos exámenes dicen que tú tienes una enfermedad y que te vas a morir, pero tengo buenas noticias, hay un medicamento que en 100% de los casos sana, cura a las personas con tu enfermedad, luego recibirías ese medicamento, esa cura, sin muchos problemas. Así muchas personas quieren creerse justas, pero hasta reconocer que no lo somos, luego podemos valorar la salvación. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedo tener la paz con Dios? Debo reconocer mi posición actual. Debo reconocer las consecuencias del pecado y debo reconocer lo que Jesús hizo por mí. Y debo reconocer que es un asunto de fe. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que dice el texto, lo que leímos al principio, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llego a entender que debo arrepentirme y creer. Es un hecho de fe, es un paso de fe. No es creer en lo que soy, creer en lo que hago, creer en mi religión, en mi familia, en mi pastor, en mi iglesia. No es creer en nada de eso, es creer en Jesús únicamente. La razón que muchas personas hoy por hoy están perdidas y van en rumbo hacia el infierno es porque quieren creerse buenas personas. Quieren pensar que se merecen la salvación de Dios porque cumplen con todos los requisitos de justificarse, pero tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. Es un asunto de fe. ¿Cómo vamos a tener paz con Dios? Por la fe en Jesús. No solamente es creer que Él haya existido, no solo es creer que la Biblia es palabra de Dios, no es creer que murió en la cruz y resucitó, es depender en eso. Si Jesús no me salva, no seré salvo. Si Jesús no me rescata, me voy a perder. Si Jesús no me perdona, me muero en mis pecados. Si Jesús no me justifica, soy culpable, condenado al infierno. Solamente es Jesús que puede salvarme. Amigo, ¿has visto tu condición pecaminosa? Porque Jesús te invita a poner hoy tu fe en Él para salvación, para que seas justificado, para que tengas paz con Dios. Imagínate, ahora eres un enemigo de Dios, pero una vez que hayas creído el Evangelio de Cristo, que hayas depositado tu fe en Él para salvación, tú llegas a ser declarado justificado y tienes paz con Dios. Ya no tienes que huir, ya no tienes que esconderte de Dios porque tienes paz con Él. Yo tengo 4 hijas, a mí me encanta pasar tiempo con mis hijas, me encanta que me hablen, me encanta que me compartan cosas, me encanta divertirme con ellas, pero cuando se esconden de mí, yo sé que algo anda mal. Cuando no quieren hablarme, cuando van a la habitación a esquivarme, yo sé que han hecho algo de pronto que sienten la culpa. Y así somos con Dios a veces, nos escondemos de Dios porque sabemos que hay algo que no anda bien. Pero cuando tenemos paz con Dios, cuando la deuda está cancelada por medio de Cristo, podemos acercarnos, podemos hablar con Él, podemos tener paz con Él. Eso es precisamente lo que nos lleva al versículo 2. Primeramente, la primera bendición es tenemos paz con Dios. La segunda bendición es tenemos acceso a Dios. Romanos 5:2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe, tenemos acceso a Dios. Toda mi justicia aún no era suficiente, estuve lejos de Dios, pero cuando Cristo me justifica, cuando Él me declara justo, ahora puedo entrar confiadamente ante Dios. Había un muro de separación entre nosotros y Dios y Jesús viene y tumba ese muro para que tuviésemos acceso a Dios. Y Él nos invita a entrar. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios, por eso Jesús vino a nosotros. Dios vino a nosotros
Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Colosenses 1:19-20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios 3:11-12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso, pues en el hombre natural, en nuestra condición natural, no tenemos acceso a Dios, estamos lejos de Dios, estamos removidos de Él, pero en Cristo, siendo declarados justos, tenemos paz y tenemos acceso. Solo los justificados pueden acercarse a Dios. Ha sido justificado por la fe. Hay una tercera bendición que vemos aquí en estos textos. Tenemos una esperanza en Dios. Tenemos paz con Dios, acceso a Dios y esperanza en Dios. En Romanos 5:2-5 habla de que nos gloriamos en las tribulaciones, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Tenemos esperanza en Dios. Cuando entendemos la salvación en Cristo, nos da otra perspectiva ante los problemas de esta vida. El mundo anda buscando siempre mejorar sus vidas acá, mejorar sus condiciones acá, vivir lo mejor acá. Pero el Hijo de Dios entiende que, bueno, antes nuestra mejor vida era aquí y ahora, pero ahora nuestra mejor vida está aún por venir. La eternidad es mucho mejor que lo que vivimos hoy en día. Antes el mundo era lo más cercano al cielo que conoceríamos, pero ahora el mundo es lo más cercano al infierno que vamos a pasar. Esta vida puede ser difícil a veces, pero tenemos una esperanza, que esto es pasajero. Estas cosas no duran para siempre. Hay una diferencia visible entre los cristianos y el mundo. ¿Por qué? Nos regocijamos en las pruebas, en las tribulaciones, y el mundo hace todo para evitar esos problemas. El mundo busca evitar todas las cosas negativas. Pero el cristiano dice, bueno, aún en medio de la dificultad, el Señor está conmigo. Aún en medio de las pruebas, yo sé que esto no dura para siempre. Y aún en medio de las tribulaciones, las angustias, los problemas, Dios está obrando todo para bien. Y un día me espera algo mucho mejor en la gloria. Es la esperanza en Dios. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay una esperanza para los que hemos sido justificados por Cristo en Dios. Entonces, ¿qué beneficios hay por ser justificados ante el Señor en Jesús? Tenemos paz para con Dios, tenemos también acceso a Dios, tenemos esperanza en Dios. La cuarta cosa es que tenemos el amor de Dios. Tenemos el amor de Dios. El versículo 5-8 de Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te has dado cuenta cuánto te ama Dios? ¿Te has dado cuenta cuánto te ama Dios? Tú y yo no merecemos el amor de Dios y aún así Él nos ama. No te ama porque te lo mereces, no te ama por lo bueno que tú eres, no te ama por todo lo que tú puedas hacer por Él. Él te ama, que te ama, que te ama. Él es amor. Y si Dios nos ama así, eso debería cambiar todo. Eso sí lo cambia todo. Yo no tengo que vivir, servir y sacrificar para que Dios me ame, porque ya me ama. Ya me ama. Yo me acuerdo de muchos años de mi vida que yo duré pensando que Dios me iba a amar más en algunos días y menos en otros días a base de mi rendimiento espiritual. Pero la honesta verdad es que Dios me ama, que me ama, que me ama.
Él me amó cuando aún era un pecador, débil, impío, enemigo de Él, y me ama hoy siendo su hijo, habiendo creído en Cristo para mi salvación. Él me amaba cuando no sabía nada de la Biblia. Él me ama ahora que ya llevo décadas en esta vida cristiana, estudiando la teología, hasta predicando. No me ama más, ahora me ama, porque Él es amor. Me amó antes, me ama ahora y me amará después. No me ama más ahora que tengo victoria sobre ciertos pecados y antes luchaba. No, Él me amaba en ese entonces y me ama ahora y me amará después. El amor de Dios cambia todo, porque hay muchas personas que están viviendo sus vidas para que Dios les ame más y temiendo que Dios les ame menos. Malgastan años, malgastan sus fuerzas, sus energías, preocupándose por eso, algo que ya tienen el amor de Dios. Si Dios nos ama así, cambia todo. Dice en 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando yo medito en su amor, yo quiero vivir por Él. Yo quiero vivir mis días por Él. Y no solamente eso, sino si Él me amó así, yo puedo amar a otros. Es que el ser humano en sí mismo no sabe amar, porque el amor que conocemos realmente es un autoamor. Es un amor egoísta, es un amor egocéntrico, es un amor que se basa solamente en los que nos puedan dar algo, los que nos han servido, los que nos han amado, los que nos puedan amar o servir después. Y a esas personas amamos. A veces las personas del mundo aman de una forma altruista, superficialmente, pero solo es para recibir reconocimiento. Y sigue siendo un autoamor. Pero el Señor nos amó cuando aún éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos. Y quiere decir que podemos amar así. Dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él nos dio de su amor para poder darlo a otras personas. Ese amor llega a ser la marca definitiva de los seguidores de Cristo. Dice en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Será que la razón que nos cuesta amar es que no hemos conocido el amor de Dios? ¿Será que la razón que muchas personas están siempre en conflicto es que no están meditando en el amor de Dios que Dios ha derramado en sus corazones, o de pronto nunca han recibido ese amor? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, al tener esa justificación en Cristo, ¿qué tenemos? Paz con Dios, acceso a Dios, esperanza de Dios. También tenemos ese amor de Dios. Número 5, tenemos la salvación de la ira de Dios. Dice en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No tenemos que tener ese juicio final, ese juicio futuro, porque hemos sido justificados, declarados santos y salvos de la ira de Dios. Cristo ya recibió la penalidad de nuestros pecados y no tenemos que temer ese castigo final. La humanidad ya está bajo la ira de Dios. Jesús no vino a condenarnos, como dice en Juan 3, 16 al 18. Él no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Pero entonces los que no han creído siguen bajo esa ira. Si yo he creído, ya no hay condenación. Si tú has creído, ya no hay condenación. Nosotros somos salvos de la ira de Dios. Pero Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchos de pronto siguen temiendo ese juicio final, y algunos con razón, porque no han sido justificados por la fe. Están temiendo ese juicio final porque dicen, no, ¿y qué tal si Dios ve el pecado mío y no haya hecho lo suficiente, no he hecho bien? Entonces, con razón temen, porque Dios es un juez justo. Pero en Cristo somos salvos también de la ira venidera. Dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. La clave es estar en Cristo Jesús. Vamos a ver una bendición más en este texto. Hemos dicho que las bendiciones de ser justificados por la fe en Cristo, tenemos paz con Dios, tenemos acceso a Dios, tenemos también esa esperanza en Dios. Nosotros tenemos el amor de Dios, tenemos la salvación de la ira de Dios y número 6, tenemos una relación con Dios. Volvamos a Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué significa esa reconciliación? Quiere decir que andamos con Él en paz. Vuelve a la idea de paz, la restauración de una relación perdida. En el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, algo sucedió entre los seres humanos y su Creador. Los seres humanos fuimos hechos para estar en comunión con Dios, estar en relación cercana con Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios para pasar la eternidad con Él. Pero ¿qué vemos? Cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado trajo sobre sí la muerte, una separación de los seres humanos y Dios. Jesús viene y Él sana esa relación herida. Él quebrantada, Él sana, Él reconcilia a esos dos partidos que estaban en enemistad. Él nos ha traído otra vez en paz con Dios. En paz con Dios podemos caminar con Dios, podemos hablar con Dios, podemos estar en comunión con Él, conectarnos con Él y conocerlo a Él y vivir con Él, no solamente ahora, sino por la eternidad. Los reconciliados, ahora tenemos el ministerio también de la reconciliación, andar y buscar a otras personas para traerles en paz con su Dios. Recordemos que solo hay dos categorías de personas en este mundo. ¿Cuáles son? Los pecadores y los perdonados. ¿A cuál grupo perteneces tú? Para ser parte de los pecadores, no tienes que hacer nada más. Ya perteneces a esa categoría. ¿Por qué? Tú eres un ser humano y pecamos. ¿Por qué? No hay justo ni aun uno. Pero para formar parte de ese grupo de los perdonados, ¿qué tienes que hacer? Estar en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Quiere decir que nos arrepentimos y creemos. Quiere decir que hay un cambio de mente. Ya no dependemos en nuestras fuerzas, en nuestra religión, en nuestra justicia, sino en todo lo que hizo Jesús por nosotros. Si aún no has experimentado esa vida, esa salvación, esa justificación por la fe en Cristo, hoy te invito, no esperes más. Hoy mismo, ahora mismo, donde quiera que tú estés, puede que estés en tu sofá, en tu cama, puede ser que estés en un avión viajando, puede que estés ahí en el carro, puede que estés en la oficina y debes estar trabajando, pero estás viendo este video, no importa dónde estés, ahora mismo, humíllate, arrepiéntate y cree en Jesús, clama a Él, invoca su nombre, entrégale su vida. Tu vida realmente importa. Y el Señor hizo todo para que tú fueras salvo. No esperes más, porque ahora siendo pecador, impío, débil, enemigo de Dios, puedes ser reconciliado con Dios. Puedes tener paz con Dios. Puedes tener esperanza en Dios. Puedes experimentar el amor de Dios. Puedes vivir una vida totalmente diferente. Esa palabra justificados quiere decir que nos declara a Dios inocentes. Inocentes. ¿Cuántos de nosotros necesitamos, anhelamos eso? Si hoy es tu decisión, yo te pido, yo te invito a que no solamente hagas ese paso, que tomes ese paso de fe, sino que te comuniques con nosotros porque queremos ayudarte con esta nueva vida. Tenemos recursos que podemos darte para ayudarte a crecer en esta nueva vida. Puedes escribirnos por interno, puedes llamarnos, puedes dejar aquí un comentario, pero queremos ayudarte. No vale la pena esperar más. Amigo, yo te invito, te imploro, te ruego, no esperes más. Justifícate en Cristo para que tener esa paz con Dios. Y los que ya hemos sido justificados por la fe, ahora vivamos esa nueva identidad. Ya tenemos paz, acceso, esperanza, amor, salvación, reconciliación. Aprovechemos esa vida, porque no hay nada así parecido en este mundo.